Bueno, muchachos, muy buenas. Una vez más me acerco por aquí porque en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje. No es un mensaje bíblico, no es una alocución presidencial, no es un consejo comunal, ni es nada por el estilo. Es una experiencia muy personal y quiero compartirla con ustedes porque estoy seguro que muchos más están seguramente en estos momentos en cierto tipo de dilema con la vida misma. ¿A qué me refiero? Bueno, voy a hablar desde mi perspectiva. Recuerden siempre que estoy brindando una opinión muy personal. No estoy generalizando ni estoy queriendo decir que todo hombre sobre la faz de esta tierra le esté pasando la misma circunstancia. Son situaciones muy aleatorias y cada uno de nosotros tiene una forma de contar la historia y sobre todo de las experiencias que ha tocado vivir. En mi caso muy personal, desde infancia, después que aprendí a leer con Nacho Le, siempre tuve la iniciativa, o mejor dicho, recuerdo exactamente que tenía más o menos 9 años cuando de tanto escuchar hablar de Dios, me llevaron a la iglesia y las cosas, me incliné por querer leer la Santa Escritura, lo que muchos conocen como la Biblia, la Santa Biblia, Sagrada Escritura, etcétera, como la quieran mencionar, dependiendo de sus traducciones o el autor que la haya desarrollado, la haya traducido, etcétera. En cualquier caso, pues las escrituras. Bueno, a raíz de esa inclinación mía siempre tuve afinidad con tratar de leer, comprender, investigar y expandir un poquito más la concepción de las ideas que ahí se nos transmiten. Y es algo muy bueno, muy sano. Digo yo, construye firmemente los cimientos de la vida de un hombre porque le brinda a usted un perfil de vida que lo aleja de muchas situaciones peligrosas y que muy seguramente lo van a salvaguardar de muchas situaciones difíciles, muchos riesgos, muchos peligros. No nos hace inmortales porque seguimos siendo personas normales, pero sí nos enseña a ser de pronto, digamos, más observadores, a tener un poco más de discernimiento y un poco más de entendimiento sobre muchas acciones del ser humano. Entonces, a raíz de esto, a medida que crecía, porque ustedes saben que pues de niño uno entiende una cosa, de adolescente empieza a comprender más cosas y de adulto pues obviamente el panorama es mucho más amplio. Y es en esta etapa de vida cuando empezamos a notar cómo puede tener muchas aplicaciones una misma palabra. No voy a citar textos bíblicos en esta ocasión, no voy a jalar un tema en específico, porque lo que quiero tocar aquí es algo que me sucedió a mí y me parece risueño. De hecho, no he soltado la risa todavía porque no es hora. Bueno, resulta que yo pertenecí a una congregación que bueno, me voy a reservar el nombre, aunque ya dije congregación. Y resulta que sobre la práctica de esta fe, en cualquier momento, recuerden que vivimos en la carne, esto de aquí, carnita y hueso, y esto tiene necesidades, así como tiene de pronto curiosidades y tiene sensaciones que tal vez no son contempladas a través de estas estructuras religiosas como cosas buenas o como cosas de vida. Entonces se nos enseña a darle un enfoque maligno a casi todo lo que nosotros practicamos en la vida. Bueno, para no hacerles tan larga la historia, un día cualquiera fui llevado a juicio, vamos a decirlo de esta manera. Y entonces dentro de las personas que estaban allí haciéndome ver el camino pecaminoso que yo estaba llevando, hubo una de estas personas que pues yo tratando de defenderme, obviamente, pues tenía muchísima preparación bíblica. Yo abogaba por mí mismo, ¿no? Haciendo citas y referencias, no excusándome, pero sí de pronto, digamos, ¿cómo sería la palabra más adecuada aquí? Bueno, abogando por mí mismo, pues sí, básicamente era excusándome, ¿no? Para justificar tal vez de pronto la falencia, según la perspectiva de ellos. Entonces fue tal la excitación de uno de estos miembros del grupo que hubo uno que me gritó en la cara, pero es que lo que me causa curiosidad fue el fervor, no el celo con el que lo hacía. Y me grita así en la cara, usted es el anticristo. En ese momento, pues obviamente yo estaba, digámoslo, de una forma muy sumisa, pues escuchando, ¿no? Y aceptando las observaciones que me daban, pero cuando ya yo veo esta sobresaltación en esta persona y ya me grita a mí de esa forma, yo enseguida encadené fue otra serie de ideas y empecé a hacer conjeturas de mil cantidad de cosas. Y hoy por hoy todavía, ya eso fue algo que puede haber pasado, no sé, digamos 20 años tal vez. Y yo hoy por hoy todavía me sigo pensando, y yo, oiga, ¿verdad que ser anticristo como que da larga vida? Porque, o sea, yo me imaginaba el anticristo como un ser exitoso, como un gobernador, alguien que de pronto se pone, no sé, digamos,
en la posición del fascista que existió hace un tiempo por allá cuando inició la Segunda Guerra Mundial, que fue el protagonista de los holocaustos y todo este tema. Pero resulta que no, resulta que el tema del anticristo es algo muy sutil, es algo que se involucra de tal manera precisamente en las enseñanzas de este tipo de educación religiosa, que se va camuflando de tal manera que va distorsionando la manera de ver las cosas según nos las enseñan las Santas Escrituras. Pero es un tema tan delicado y que tiene tanta tela que cortar, que imagínense la cantidad de ideas diferentes que surgen alrededor de un mismo libro, que para el año 90, recuerdo yo, había leído unos reportes estadísticos donde se hablaba de que había más de 3.000 religiones diferentes alrededor del mundo. Obviamente no todas cristianas, pero imagínense la capacidad creativa que tiene un hombre cuando desde un mismo libro se han derivado tantas religiones y todos amasan, creen firmemente tener una verdad. Entonces, no sé, me da como cosita. No es que yo me sienta el anticristo, obviamente no. De hecho, nunca he llegado a creer que porque no estoy, digamos, activo, según dicen ellos, ¿no? Activo en la práctica de una de estas fe, no es que me sienta más ni menos cristiano que nadie, pero creo que sí, me considero alguien autosuficiente en el tema de la comprensión de las escrituras. Y aunque, oígase bien, aunque tal vez haya cogido un camino equivocado, estoy muy seguro que del perdón de Dios jamás me voy a alejar y que lo amerito como cualquier ser humano en la vida. Entonces, si algún día alguien te aparece y te hace creer o pretende hacerse sentir como que está mejor parado que tú en relación de la fe o en relación de una creencia o en relación a lo que diga la escritura, o sean de aquellas personas que tienen una habilidad, porque déjenme decirles algo, las traducciones de la Biblia, independientemente al editor, todas traen unas observaciones que se llaman una relación. Entonces, cuando usted se hace diestro en el manejo de las escrituras y aprende a hacer una correlación de todos estos textos bíblicos, usted puede apoyarse en un tema y desmenuzarlo de tal manera que le pueda dar un enfoque el que a usted le parezca más adecuado. Y no lo digo por capricho, es la mera realidad, o por lo menos una de tantas realidades que pudieran existir. Porque tengan presente que así como Dios inspiró y provió que se escribiera la Biblia, asimismo el enemigo la utiliza para su bien. Así que, pues muchachos, les dejo este tema abierto. No sé, ojalá si a alguien de pronto le gustaría que de pronto cogiéramos un tema específico y hablemos de él, con mucho gusto nos enfocamos específicamente en ese tema. Incluso nos apoyamos en literatura a la mano y hacemos las citas respectivas para que hagamos un contenido mucho más, como te digo yo, mucho más eficiente, que además de entretenernos, nos eduque. Ya saben que la opción de este canal es que ayudemos a generar una sana convivencia independientemente a nuestros credos religiosos o cualquier otro tipo de ideas que tengamos. Entonces, muchachos, que mi Dios me los bendiga. Nos vemos en el espejo.